Hola a todos y bienvenidos a este especial del CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo. Hoy queremos compartir con ustedes un emocionante recorrido por nuestra jornada de educación para cuidadores de personas con dependencia severa. Este evento es un espacio diseñado con mucho cariño para brindar herramientas, conocimientos y apoyo a quienes dedican su tiempo y esfuerzo al cuidado de sus seres queridos. Acompáñennos mientras exploramos las actividades, las charlas y las historias inspiradoras que marcaron esta jornada. Porque juntos, construimos una comunidad más fuerte y solidaria. No te lo pierdas y quédate con nosotros para descubrir cómo pequeños cambios pueden hacer grandes diferencias. Para quienes no la tienen que ir a la página del Registro Social de Hogares, ¿ya? En la página del Registro Social de Hogares, con su clave única, tienen que ingresar a los datos de integrantes familiares, ¿ya? Paso 1, ingresa al registro social, actualiza datos complementarios. Nos vamos a datos complementarios, nos vamos a cuidados, ¿ya? El paso 2, cuidados. Después vamos al paso 3, donde acá usted se identifica, por ejemplo, si vive con la persona o no vive con la persona, porque hay personas cuidadores que no viven con la persona, ¿ya? Y después en el paso 4 tienen que descargar unos archivos que tienen que firmar ustedes y la persona a quienes están cuidando. En caso de que no pueda firmar con huellita digital solamente, se deben escanear estos documentos, subir a la misma página del Registro Social de Hogares junto con las fotocopias de la cédula de identidad. Y ya de ahí finaliza el trámite, una vez que los archivos estén subidos. Y ya de ahí viene la fiscalización por parte del municipio, que deben revisar estos documentos. En caso de que falte algo, le van a informar al mismo correo que tienen registrado, ¿ya? Una vez que ya tenga lista la credencial, la pueden descargar directamente desde la página del Registro Social, ¿ya? O la pueden, ya en física la pueden solicitar. Ahora el estipendio del cuidador. Lo otro que le podría hacer como un... Esto es un aporte monetario. Aporte monetario mensual de 32.996 pesos aproximados. ¿Ya? O sea, me parece que ya subió un poquito. Desconozco bien eso. A este no se postula, ¿ya? Este deben ser exclusivamente pertenecer al programa PAS, ¿ya? Y eso ya es gestión por parte del equipo que los atiende, ¿ya? No es para todos. Sí, lo que yo hago como cuando hago el ingreso de paciente con dependencia. FONASA, ¿ya? Registro Civil, Chile Atiende, Banco Estado, Servius, Senama, Senades. En caso de que en estos dispositivos, ¿cierto?, no les llegasen a respetar este acceso preferencial, ustedes se meten a la página, ¿ya?, del Ministerio del Desarrollo, no recuerdo, y ustedes pueden denunciar que no se está respetando. A veces no son las empresas, sino que la gente. Por supuesto. Lamentablemente me ha tocado y he tenido que darle una explicación y eso es como bien agotador. Claro, agotador decir que toda la gente dice, me da permiso que y te miran así y no dice el tiempo que tiene que ponerse igual que lo demás. En una cama, ya sea en una cama convencional, con un colchón convencional o una cama clínica, ¿ya? Pero también puedo hablar de una movilización cuando lo tengo en silla de ruedas y tengo que asistirlo, por ejemplo, para acomodarse. Es un lugar específico donde yo ayudo a movilizar, ¿ya? Bueno, como hablaba mi compañero, Víctor, las movilizaciones son súper importantes. Lo ideal de nuestros usuarios es que sea cada 2 horas, ¿ya? Porque las consecuencias a lo largo del tiempo no solamente van a hacer que el usuario quede postrado, no, sino que todos los sistemas se vean afectados. Sistema muscular, sistema articular, sistema óseo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, ¿ya? Y la resistencia de la piel, como hablaba mucho Víctor, va a ir en descenso, ¿ya? Entonces ahí van a aparecer las famosas LPP o lesiones por presión. En comparación con un usuario que es independiente, que es autovalente, tiene movimiento todo el día. Ya podemos hablar que una persona se mueve por lo menos 8 horas en el día, sin parar.
que es como lo mínimo, una persona independiente. ¿Bien? Cuando hablamos de movilizaciones, en AATT hablamos de ayudas técnicas, es como una abreviación, o también hablamos de órtesis. Hablamos de una cama clínica que no todos nuestros usuarios la tienen, que ojalá la tuvieran todos, porque no solamente favorecen el movimiento de ellos, sino que en ustedes, para aliviar la sobrecarga. ¿Bien? Tenemos silla de ruedas, que comúnmente casi la mayoría de nuestros usuarios la tienen, ya sea de menores de 18 como mayores de 18. Pero hay una diferencia, ¿ya? ¿Cómo la obtengo? Estas ayudas técnicas, en el área de la salud en APS, tenemos un programa que es Piloto GES y un programa GES. Cuando hablamos de Piloto GES, son usuarios que califican en edad de 45 a 64 años. Ellos tienen una canasta de ayudas técnicas que no son todas y va a depender del diagnóstico que tenga el usuario. ¿Ya? ¿Es de dependencia severa? Sí. ¿Ya? Ahí sí se le pueden entregar todas. Pero, por ejemplo, si él tiene un accidente cerebrovascular leve, se le van a entregar ciertas ayudas técnicas. No así como una ACV grave. ¿Bien? Luego tenemos el GES, ya que es sobre los 65 años y ahí hay una canasta más completa, pero no está la cama clínica. No hay cama clínica. Son ayudas técnicas más básicas, que son de bajo costo. Silla de ruedas, colchón antiescara, cojín antiescara, bastón canadiense, burrito que le llaman ustedes, que son andadores. Y hablamos de andadores estáticos y andadores dinámicos cuando tienen ruedas. ¿Bien? Esas son como la canasta que nosotros tenemos en la atención primaria de salud. Y bueno, ahí les presento la cama convencional, pero que muchos de ustedes sí tienen un colchón antiescara y que nos ayuda a aliviar el tema de las LP. Bueno, las consecuencias de no movilizar. Yo me voy de lo macro. ¿Por qué de lo macro? Y me especifico en mis usuarios que están en calidad de postrados. Estas son como los 3 puntos desde mi perspectiva kinésica. ¿Por qué para mí son tan importantes? Cuando yo no movilizo a mi usuario, se genera una rigidez muscular. Y ustedes yo creo que lo evidencian porque ellos quedan en estas posturas así. Y los músculos no logran la longitud normal para que la articulación tenga movimiento, ¿cierto? Y muchos de ellos son quejumbrosos, que no quieren que los muevan, pero es por eso mismo, porque al no haber movimiento hay acortamiento muscular de las extremidades superiores, inferiores e incluso de columna, porque van perdiendo la postura normal, natural, van encorvándose, ¿cierto? Entonces me genera rigidez muscular, lesiones por presión y a la pérdida total de la funcionalidad. Víctor nombró 5. ¿Algunos de ustedes se recuerdan cuáles son las consecuencias de la no movilización? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo nombré rigidez muscular. ¿Alguna otra? ¿Qué pasa con mis funciones? A ver, ¿qué la Lesión de úlcera. Ya, está la LPP que la nombré yo. Una que se acuerda. Circulación de sangre. Circulación. Ahora está un regalito. ¡Regalito! Ahí atrás, la de Celia. ¿Ya? Importante, todos nuestros sistemas son importantes. Desde la parte física, que hablamos de musculatura, de articulaciones, de tendones y nervios, hablamos del sistema circulatorio. Y en específico, que a mí me compete harto, es la parte respiratoria. ¿Ya? Si yo no movilizo a mi paciente y lo dejo 2, 3, 4, 5 horas al usuario en la misma postura, ¿ya? Ahí va a ocurrir algo en la parte respiratoria. ¿Ya? La cara también sabe cuando movilizas. Por supuesto. Si yo no movilizo al usuario y queda con la presión todo el día en mis puntos de mayor presión, por ejemplo, cadera, zona sacra, zona de talón, zona de codo e incluso hasta la zona del occipital, que es la cabeza, se puede hacer una lesión y uno dice, ¿pero cómo? Si yo no reviso, quizás no me doy cuenta. A veces nosotros vamos a los controles, revisamos y acá hay uno, acá hay otro, en la oreja, los pliegues. Yo tenía una usuaria que ya no está, que era seguimiento respiratorio mucho en la semana, y cada vez que iba, su cabecita y su oreja estaba así.
pero no la movilizaban. Iba yo y movilizaba, le hacía masaje en la zona de los músculos de la cara para poder bajar esa rigidez muscular y aliviar. ¿Ya? Y ahí se le iba formando una LPP, increíblemente, porque la postura de ella siempre era hacia el lado derecho. Acá hay videos. Cada uno de ellos, no sé si se logra apreciar. Vamos con el primero. La zona de los isquiotibiales. Zona posterior del muslo. Es uno de los músculos, es un grupo muscular que se afecta mucho cuando yo no movilizo, porque el usuario generalmente tiene una posición viciosa y es en posición fetal. Entonces, al flectar tanto tiempo mis rodillas, se genera un acortamiento. Y cuando yo quiero hacer el estiramiento, dolor. Mi articulación de rodilla tiene una presión tan grande que no logra estirar. Y el líquido que hay entre articulación es poquito, ¿ya? Porque no se genera este movimiento, ¿ya? Luego tenemos las pantorrillas. Zona de pantorrilla. Mi usuario, perdón, me voy a decir. Mi usuario, yo siempre me encuentro con esta posición. Miren mi punta de pie. Está como bailarina, punta de pie y con toda la frazada de encima. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? Que dañan peso. Gracias. Y no solo se van a dañar la zona de las pantorrillas, sino que se me dañan los sortejos, que son los dedos, ¿cierto? Y ahí tenemos que tener ojo con las personas que son diabéticas, ¿cierto? Porque una, las uñas crecen, no puedo cortarlas como cuidado por el miedo a generar un pie diabético, y por consiguiente se me forman heridas en los dedos. Ahí tengo que avisar de inmediato al equipo PAD para que vaya el Víctor con el chiquillo y haga la curación. Pero hay que evitar esas posiciones, ¿ya? Luego aquí, la rodilla. Muchos de nuestros usuarios tienen la famosa artrosis de rodilla, ¿cierto? Y quizá ustedes como cuidadores también la tienen. Están en algún proceso de rehabilitación como otros no. La rodilla es súper importante, ¿ya? A pesar de que nuestros usuarios están en calidad de postración o en situación de postración, tenemos que aliviar esta carga. Tenemos que soltar esta rodilla. Tenemos que hacer que haya una movilización. ¿Por qué? Porque si él me ayuda a estirar y hacer rotaciones con la cadera, yo voy a poder cambiar el pañal mucho más fácil. Pero si yo dejo que mi usuario esté todo el día así, o esté todo el día así, no va a poder hacer esto, no va a poder subir la cadera, o sea, no va a poder hacer las rotaciones correspondientes para que me ayude. ¿Ya? Acá yo. Aquí abajito yo. ¿Se ve, cierto? Ya. Este músculo, si yo me veo por delante, es un músculo que nace desde aquí, pero que profundamente también abarca la zona de la pelvis. Y nuestros usuarios, como están en esta posición fetal y es profunda, se genera un acortamiento aquí. Y cuando yo quiero hacer esto, duele. Es lo que le pasa a mi hermana. Porque también quizás pasa mucho tiempo sentada. Exacto. ¿Ya? Entonces se Es genera que ellas son años en esas mismas posturas. y antes estaba más porque tenía que ir a la rodilla toda la rodilla. ¿Ya? Aquí, bueno, ya tenemos una limitación funcional, tenemos una persona que usa un bastón de apoyo, que es diferente a un bastón canadiense. ¿Ya? Eso uno lo va evaluando. Como profesional del movimiento, en este caso en el ámbito kinésico, junto con el médico, en los controles nosotros evaluamos qué ayuda técnica el usuario necesita. Ya nuestros cuidadores muchas veces nos dicen, necesito esto. Pero no es así. Porque si yo a un usuario que tiene dificultad de la marcha, que no me camina como corresponde, le voy a dar un andador dinámico de 4 ruedas, se me va. ¿Y qué me va a generar? Se caen. Se cae, fractura, usualmente personas mayores con fractura de cadera, hospitalización. 6 meses más para la recuperación y si es que salen de la calidad de postración. ¿Ya? Bueno, seguimos. Entonces tenemos consecuencias musculares, articulares, circulatorias, ¿ya? Que son como las principales que a mí me gustan harto y que yo me enfoco en que el usuario pueda moverse a pesar de que los cambios quizás sean mínimos,
Pero si voy ahondando en el tiempo, sí pueden haber cambios grandes. Pero mi participación, como hablaba Víctor, es limitada. Lamentablemente, para mí, me encantaría atender a todos nuestros usuarios, pero me limita el tiempo y la cantidad. Somos una de las poblaciones de PAC del programa con mayor cantidad de usuarios. Por lo tanto, nuestra prioridad siempre va a ser el ámbito respiratorio por la gravedad que tienen en la evolución. Entonces, tenemos movilizaciones en personas independientes, como nosotros. Movilizaciones, yo lo clasifico así, moderada, con una moderada asistencia, porque también tenemos usuarios que logran seguir indicaciones, que me logran verbalizar, que me logran hablar de lo que les pasa, y tengo movilizaciones de dependencia, de asistencia en todo momento. Ella tiene que tomarme mis hombros, no mi cuello. Si ella me toma el cuello, yo voy a quedar con una semicargia. Si yo le tomo el cuello a ella, lo mismo. Entonces, la tomada es así, hacia atrás, y yo subo. Yo flecté mi rodilla. Yo no hice esto, ¿para qué sí? Yo no hice esto. Yo no hice eso, ¿cierto? Entonces yo me pongo de lado, bajo de nuevo, lo mismo. Bajo, 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 bajo. Flecto. ¿Ya? Y lo mismo, vuelvo a subir. Si me acomodo, la tomo de nuevo y subo. ¿Ya? Puede ser lo mismo hacia atrás. Ella me va a seguir indicación. Las manos, yo no tomo, no tiro. Yo no la estoy tirando a ella. Usualmente los cuidadores, cuando yo voy a los domicilios, por la rapidez de la ejecución, para que sea lo más rápido, tiran, dejan el cuello. Yo quedo así como, ya, vamos a empezar de nuevo. ¿Ya? La idea es que las tomadas no sean del cuello ni de las articulaciones, ya, porque daño, aprieto, puedo generar cizallamiento, lesiones, sacar piel. Entonces voy por la zona axilar. Por la zona axilar, levanto un poquito, le digo, levanto un poquito y atrás. Deja caer. ¿Ya? Le digo, levanta un poco el trasero y voy atrás. ¿Ya? Para acomodar. Para solamente acomodar. Es una movilización en el lugar. Yo acá no la estoy levantando. Solo la estoy guiando para acomodarse. Recordar que las sillas tienen frenos. Esta no tiene. ¿Ya? Pero yo tengo que frenar mi silla de ruedas, porque si no se me va. Y ahí me caigo yo y se cae el usuario. ¿Ya? Es súper importante, porque obviamente me puede ayudar. Yo acá en este caso puedo volver a la zona neutral. O puedo volver aquí. Y con la sabanilla yo me puedo ayudar a girar. Sí. ¿Cierto? Sí. O puedo volver. ¿Ya? Pero siempre las tomadas, en este caso, para yo poder girarla, si ella está boca arriba, lo primero que voy a hacer, paso una pierna sobre la otra en la limitación que tenga el usuario. Mantengo en zona de cadera y voy a la zona del hombro, giro. No tengo necesidad de estar girando, no. Así me acomodo suavemente y no lo presiono. Ya la idea es no lesionar, en este caso, a su familia. Y me devuelvo, lo mismo. Traspaso pierna y me devuelvo. Y la sabanilla me va a ayudar. Si yo no puedo hacer esas tomadas, porque estoy con algún dolor, me voy con la sabanilla. Entonces voy aquí, giro. Traten de colocar una sabanilla en su domicilio, en la cama convencional, en la cama clínica, para que ustedes se puedan meter. Vamos primero a nuestros usuarios. ¿Cómo podemos prevenir estas enfermedades y tener autocuidado? Por el MinSal y por la campaña de invierno que todos los años tenemos, siempre son las mismas. Lavado de manos frecuente, uso de mascarilla en caso de síntomas, la inmunización, que es súper importante, influenza, COVID, las neumocócicas, que es para los cuadros de neumonía, ¿verdad? Ventilar espacio. Siempre tenemos esas prevenciones. Pero ¿cómo lo enfocamos a nuestros usuarios? Aquí, yo me voy al enfoque, a lo específico. Voy a prevenir el riesgo de la broncoaspiración. Muchos de nuestros usuarios PAC generan cuadros de NAC, de neumonía por broncoaspiración, y sobre todo a las personas mayores frágiles.
También tenemos que tener, para poder prevenir esta enfermedad respiratoria, el manejo de adicciones. Nuestros usuarios, algunos, siguen, por ejemplo, con el consumo de tabaco. A pesar de la edad, de la situación de postración y de las enfermedades crónicas, porque se vuelve una adicción. El manejo de enfermedades crónicas es súper importante. Si yo tengo un usuario que tiene un EPOC, que tiene asma, que tiene una limitación crónica de flujo aéreo y no tiene ningún control o no tiene adherencia a los tratamientos como inhaladores, créanme que las crisis y los cuadros respiratorios van a ser mucho más seguidos en el año. Y nos pasa, porque no tienen una adherencia al tratamiento, no hay un seguimiento tampoco del cuidador, lo inhalan una vez al día, cuando se acuerdan, ya, eso pasa mucho. Y cuando tenemos una persona enferma en nuestro domicilio, ya sea el usuario o algún familiar, tenemos que aislar ese caso índice. El sistema inmune de nuestros usuarios es mucho más bajo. Dijo Víctor, un resfrío común, leve, para el usuario PAT puede ser fatal. E incluso llevar a la hospitalización con intubación y con un mecanismo que los deja a veces mucho peor. ¿Ya? Entonces prevenimos de esa forma. Cuando hablamos de broncoaspiración, hablamos de que hay una disfunción, hay un síntoma que está ocurriendo en nuestro usuario, sobre todo en las personas mayores frágiles, que no está funcionando. Y en este caso se llama el síntoma de la disfagia, o sea, de la alteración de la deglución. Cuando estas personas empiezan con esta alteración de que no pueden tragar la comida, que no pueden pasar los medicamentos e incluso el líquido más difícil de tragar, que es el agua, se trapican y empiezan tos y no paran, y no paran, y no paran. Son síntomas que nosotros tenemos que ir evaluando para ver si efectivamente están con un problema deglutorio que afecta directamente al aparato pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la disfagia... Ay, Dios mío. Mata. Ahí. Ya. La disfagia se presenta en personas con patologías o enfermedades neurodegenerativas, patologías neuronales o neurológicas, ya, personas frágiles. ¿A qué me refiero con eso? Personas con Alzheimer, con Parkinson, niños o también quizás adultos porque avanzan en edad con parálisis cerebral. ¿Qué pasa? Que todo el sistema muscular facial es importante para la deglución. La masticación es un proceso voluntario. Yo sé que estoy masticando, pero a nivel interno de la laringe, de lo que pasa en el esófago, es involuntario. Y tiene que ver con una coordinación a nivel cerebral, neuronal, que va a llegar solo por señales. ¿Ya? Cuando ocurre una demencia, eso se lentece. Se va perdiendo esa comunicación cerebral obviamente, entre el cerebro, mis cordones neuronales y el músculo. Porque todo es músculo. Porque esos son los que me ayudan en el movimiento. Y ahí se empieza a producir la disfagia. En vez de entrar el bolo alimenticio, que es la digestión que empieza por la boca, por la masticación, los dientes y la saliva producen este bolo, en vez de entrar al esófago, parte de ese alimento va a pasar a la tráquea. O sea, se va a ir por la vía aérea y se va a alojar en el pulmón. El pulmón tiene dos bronquios grandes, ¿sí? Uno que va directo al pulmón derecho, que baja de zona vertical, que es más corto y ancho, y uno que es izquierdo, que es más paralelo, va más horizontal. Entonces la probabilidad de dañar el pulmón derecho es mayor que el izquierdo, para que lo consideren. ¿Ya? Cuando esto... Vamos a ver. Ahí no también. A ver, ¿es el segundo? Hay un video. ¿Sí? Ese, que no se ve. Sí, hay que apretarse. ¿No se ve? No. Oh, ya. Bueno, había un video. En la laringe, que está dentro, tenemos la base de la lengua, bajamos a la orofaringe, la parte posterior, y más abajo está la laringe, donde están alojadas las cuerdas vocales, ¿ya? Y ahí tenemos la epíglottis, que es como, por así decirlo, una tapita que le hace el cierre a la vía aérea cuando pasa el bolo alimenticio por detrás.
tenemos la tráquea por delante y el esófago por atrás. Ahí no se ve, estaba el video ahí. Ahí sí, a ver. Ahí, Ahí. Para que lo puedan analizar mejor. Ah, no. ¿No? Oh, ya. Entonces, en vez de pasar al esófago, se va a producto y contenido con bacteria de la zona bucal, se va al fondo del pulmón derecho, sobre todo en el lóbulo inferior. Ahí se va a alojar. Entonces va a llenar todo ese contenido de alimento con bacterias, se va a infectar con el proceso y van a empezar a aparecer los síntomas del cuadro de Lyme. En personas mayores, tos, fiebre, ¿ya? Decaimiento e incluso también dolor. Empiezan con dolor con puntadas en la zona del tórax, ¿ya? Entonces empieza el decaimiento y veo todos esos síntomas, ya quizás está resfriado, pero pasan los días y se me empieza a descompensar porque no solamente está con un cuadro respiratorio, sino que además tiene diabetes, hipertensión y otras muchas patologías. Ahí nosotros no dudamos, acudimos al servicio de urgencia o llamamos para que vayan a evaluar en el caso de los padres. No esperamos mucho tiempo porque ya tenemos una persona mayor frágil. Pero, por ejemplo, tenemos personas con PC, con síndrome de Down también, y ahí también tenemos que tener bastante ojo en los síntomas de